Buenas tardes, mi nombre es Luz Victoria Molina Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es Noé Jaciel Silva Hernández. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Aguilar López y esta es la práctica número 3. La práctica número 3 es sobre el acondicionador de señal para LM35. Para empezar, vamos a utilizar dos amplificadores inversores. Esto es porque al tomar la medida del sensor LM35 nos da un voltaje en milivolts. Así que el primer amplificador nos va a dar una ganancia para que aumente y lo podamos tomar con voltaje, bueno, con volts. Y el segundo amplificador va a ser para que ese voltaje nos lo haga positivo. Nosotros vamos a necesitar dos resistencias, una de 100K que va a estar en R2 y otra de 10K que va a estar en R1. Para obtener la ganancia es haciendo la operación de voltaje de salida entre voltaje de entrada, que es igual a la negativa de R2 entre R1. Entonces, al final la ganancia va a ser de menos 10. Aquí en este circuito se puede ver, aquí está el sensor LM35. En la patita 1 es donde se ingresa el voltaje, que en este caso serían 5 volts. En la patita 2 va a salir el voltaje para que entren a los amplificadores y la patita 3 va a tierra. Un ejemplo es que al momento de entrar un voltaje de 0.285 milivolts, con la ganancia de menos 10 nos va a dar menos 2.85 volts. Ya al entrar al segundo amplificador nos lo va a hacer positivo, dándonos un valor de 2.85. Bien, los componentes que usamos en esta práctica fueron el sensor LM35, que se alimenta de 4 a 20 volts. La patita 1 es para corriente, la patita 2 para voltaje de salida y la patita 3 para tierra. Y tenemos el amplificador operacional LM741 y tenemos ahí un diagrama en donde se ven sus funciones. La fuente que utilizamos, bueno, se ve ahí en la foto. Para la alimentación de los amplificadores utilizamos dos fuentes conectadas entre sí. Una de ellas tiene 6 volts, mientras que la otra tiene 5 volts, lo cual sumado nos dio 11 volts, como se puede ver en la fotografía en el multímetro. Y bueno, el armado del circuito, el voltaje de salida del sensor va conectado a la patita número 2 del amplificador, el cual es la entrada no inversora. La patita número 6 del segundo amplificador es la salida ya amplificada. Se conecta al puerto A0 analógico del Arduino. Y en la parte número 1 podemos ver el sensor que se alimenta de 4 a 20 volts, que son proporcionados por el Arduino, como ya se había comentado. Y la segunda parte del circuito es donde están los amplificadores operacionales y bueno, donde utilizamos la fuente que ya mencionamos también, y nos da un total de 11 volts y nuestros amplificadores se alimentan con más o menos 5 volts cada uno. Ok, yo les voy a aplicar la parte del código. Bueno, para empezar tenemos que entender cómo funciona. Arduino va a recibir un valor bueno, nosotros le vamos a poner un voltaje específico, ya sea 3, 2, 1 volt. Entonces Arduino lo va a presentar en una escala de 0 a 1023. Entonces, por ejemplo, yo introduzco un voltaje de 2.5, entonces esto me tiene que devolver 511, que es la mitad de 0 a 1023. Entonces, haciendo una simple regla de 3, 5 volts equivale a 1024
por X, que sería nuestra variable a introducir. Y eso es lo que va a llegar a nuestro puerto A0 por medio de nuestra patita 6 de nuestro amplificador operacional. Entonces, esto nos queda que temperatura va a ser igual al puerto analógico 0 de nuestro Arduino por 5 volts. Todo esto sobre 1024. Y ya ese es el mismo ejemplo, nada más que ya con un valor dado. En este caso utilizamos 2.5 volts, que equivale a 511. Entonces, como vimos, 5 volts equivalen a 1024. Entonces, mi variable temperatura equivale a 2.5 volts. Entonces, temperatura va a ser 511 por 5 sobre 1024. Esto nos va a dar alrededor de 2.5 volts. Y para convertirlo a grados centígrados, nada más lo multiplicamos por 10. Entonces, nos da un valor de 25 grados centígrados. Ok, en la parte del código, al principio tenemos el include, la cual es la librería a utilizar para poder utilizar nuestro display. En segunda línea tenemos Liquid Crystal, LCD, que son nuestros puertos a utilizar en el Arduino. Después tenemos 3 variables. Tenemos un voice setup, que aquí inicializaremos o incluiremos las partes a utilizar. En mi función void loop, ya tenemos todo el código, que por ejemplo aquí está el ejemplo. Sensor va a ser igual a la entrada analógica en mi puerto A0. Temperatura va a ser igual también a la operación del ejemplo anterior. Entonces un delay entonces por cada toma de sensor va a esperar 2 segundos. Y lsd.setup curso nos va a poner en la parte 00 del display y nos va a imprimir temperatura. Después vamos a imprimir la variable temperatura, que ya trae la temperatura en grados centígrados. Y eso es todo. En cuanto a los problemas que tuvimos al hacer esto, nos encontramos con que las mediciones obtenidas por el multímetro son correctas, ya sea por mi salida de mi segundo amplificador, que ya me lo amplifica por 10, tanto como en la salida del sensor, que esa salida se mide en milivolts. Entonces, al momento de representarse en el display, nos daba valores, la verdad, un poco raros, absurdos, y creemos que es un problema del Arduino o algún falso contacto. Ok, ahora procederemos a ver un video de cómo funciona. Check it out. Check it
Por nuestra parte sería todo. Y así concluimos las prácticas que tenemos que hacer. Hasta luego. Hasta luego.